Pido ayuda económica y agradezco a todos los que me están ayudando, aunque sea con poquito. Cierro la puerta. Invito a los niños de 9 a 12 años, a los adolescentes, que entren a nuestro seminario aprobado por la Iglesia, por el anterior arzobispo Rafael Romo Muñoz. Invito a las niñas de 9 años hasta los 16 a que entren a nuestra congregación aprobada por la Iglesia, por el arzobispo Carlos Emilio Berlí Belaunzarán. Queridos hermanos, ayer les hablé la primera parte de un discurso muy fuerte. La Iglesia, decía yo, citando al Papa Francisco, es un hospital de campaña, pero yo tomaba ocasión de esas palabras del Papa para decir que la Iglesia está en un hospital, en el cuarto de emergencias, en la unidad de cuidados intensivos. La Iglesia se está muriendo, mis hermanos. Aquí en Tijuana eso casi no se nota, porque Tijuana es un imán, un magneto que atrae migrantes. Se ha calculado que diariamente llegan a Tijuana más de 1,000 personas a quedarse. Y entonces las iglesias están llenas porque son personas del sur, todavía católicas. Llenan las iglesias. Pero es un engaño, porque al año, a los 2 años, ya se hicieron testigos de Jehová, mormones, protestantes. Ya se metieron al narcotráfico. Ya descubrieron vicios nuevos que antes no conocían. Y se van de la iglesia. Y el verdadero pulso no está en las iglesias católicas, está en las capillas de las sectas protestantes, que están llenas, repletas de puros católicos que han abandonado su fe. Pero como siguen llegando todos los días nuevos migrantes, nos da la impresión que la iglesia está siempre llena. Entonces, veamos otros lugares que no son centros que atraen migrantes. Y vamos a ver el abandono de la iglesia. La iglesia en muchos países ya murió. Lo he repetido y repetido. Yo tengo una conciencia, perdónenme, más universal que muchos otros sacerdotes. Porque yo viví 12 años con compañeros de más de 100 nacionalidades diversas en el seminario de propaganda Fide en Roma. Y por necesidad, no por recreo ni vacaciones, tuve que viajar mucho, a muchos países. Y porque, gracias a Dios, pude aprender muchas lenguas. Y teniendo compañeros en todas las partes del mundo, me doy cuenta, más que otros, de cómo está la situación de la iglesia. Entonces, permítame una reflexión de teología moral. La teología es el catecismo, que se divide en credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Pero para los seminaristas, y ya lo estamos haciendo, les adelanté el programa,
Ya puse a este joven, ponte de pie, Pablo, él es ya seminario mayor, siéntate. Y los demás son seminario menor. Y tú vas a ser el jefe, ya te dije, ¿verdad?, de estos pequeños. Por la edad, entiéndalo, tienen que saber obedecer, y ser disciplinados, ¿no? Hemos recibido muchas peticiones para admitir niños. ¿Cuál fue la de ayer? Ayer, ¿qué le dijiste? ¿Que sí o que no? Dime. Que no. Hay requisitos. Ya les he dicho. Buena intención, buena salud, buena familia, buena índole y buena cabeza. No tienen alguna de esas condiciones, no pueden entrar. Es que son muy poquitos, no le hace. Y aunque sean menos, no le hace. Pero que sean la esperanza de la iglesia. Entonces, en el seminario, porque ya estoy viejo y me voy a morir, ya les estoy adelantando poquito, no mucho, el estudio pues del catecismo más profundo, que se llama la teología. Estamos viendo un poquito de apologética. Les estoy adelantando el estudio de la filosofía de Santo Tomás y Aristóteles. Ya más o menos leen el griego, ¿verdad? Y estamos a marchas forzadas elaborando otro texto, aparte del que ya tenemos, de teología moral. La teología moral es el catecismo de los mandamientos, de los preceptos, lo que debemos hacer, pero más profundo. Y ahí viene un apartado sobre los sacramentos, del punto de vista práctico. Del punto de vista teorético, se estudia en teología dogmática. Y luego también se estudia del punto de vista jurídico en derecho canónico. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Ya los he estado preparando a ustedes. Hace más de un mes que estoy hablando de el estado de emergencia, circunstancias extraordinarias, de el peligro de muerte, del artículo de muerte, o sea, una situación ya seria de muerte. En esas circunstancias, en esas situaciones, Jesucristo nuestro Señor preveyó, porque es Dios, los remedios para el bien de las almas, que es la máxima ley de la iglesia. Lo que le importa a la iglesia es salvar las almas. Y por eso, en un estado de persecución, por ejemplo, la iglesia no exige los requerimientos, las condiciones, los requisitos que se exigen normalmente. Ya les he hablado de esto bastante. Vamos hoy a verlo todavía del punto de vista del ministro. El santo bautismo, ya se los he repetido. Cuando hay persecución, cuando hay urgencia, cuando hay peligro de muerte,
Cualquier persona puede ser el ministro del bautismo. Fíjense bien, aunque no sea católico, es un judío, es un musulmán, es un hinduista, es un ateo. Pero el niño se está muriendo. Suponiendo el judío, el ateo, el musulmán es el doctor o la enfermera en el hospital. Y el papá, la mamá están afuera, no pueden entrar donde están las incubadoras, no les permiten. Pero con el teléfono le están diciendo, bautice a mi hijo que se está muriendo, bautícelo. Y es un médico inteligente, bueno, no es católico, es musulmán. Y le dice la mamá, mire, tome agua y póngale agua en la cabecita y diga, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes, ¿queda bien bautizado el niño? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pero es un musulmán. Pues sí, pero la mamá lo que quiere es que el niño se bautice, que reciba el sacramento. Y la mamá no está diciendo, yo me hago musulmán. No, la mamá no está de acuerdo con ser musulmana. ¿Sí entienden un poquito esto? Hagan un esfuerzo. Bueno, pasemos al sacramento de la penitencia. Hay un accidente de tráfico y un hombre se está muriendo y pide un sacerdote para que le perdone los pecados. Y hay un sacerdote que dejó el sacerdocio, que se casó, o peor tantito, que se fue con otro hombre homosexual. Ese sacerdote es indigno, es un pecador, traicionó su vocación. Pero Jesucristo, que fundó la iglesia, a quien le importa la salvación de las almas y que es Dios Todopoderoso, nos dice a través de la teología moral, a través de la teología dogmática, a través del derecho canónico. Por eso hay que estudiar y no ser burros. Dice, ese sacerdote homosexual, pecador, lleno de pecados, que traicionó su vocación, pero es sacerdote para siempre. Ese sacerdote le puede dar el perdón de los pecados. ¿Sí o no? Sí, esa es la ley de la iglesia. ¿En caso de qué? De emergencia, de situaciones extraordinarias, de persecución religiosa. Y lo mismo, la unción de los enfermos, si es que se consigue el óleo de los enfermos. Un sacerdote indigno, que se hizo protestante o que se hizo testigo de Jehová, lo que tú quieras. Tú en ese momento no estás viendo sino el bien de las almas, la salvación de esa persona. Y no le estás aplaudiendo los vicios, los defectos, las herejías de ese sacerdote. ¿Sí lo entienden esto? Es importante, mis hermanos, que lo entendamos, porque ahí va, de por medio va la salvación de las almas. El bautismo, la penitencia, la unción de los enfermos. Esta es, diríamos, una lección, una clase de teología en la que les digo,
¿Quién es el ministro del bautismo? ¿Quién es el ministro de la confesión? ¿Quién es el ministro de la unción de los enfermos? Es Jesucristo, que puede usar un instrumento humano, el musulmán, para bautizar, es un ejemplo. Un mal sacerdote, un indigno sacerdote, para la confesión, para la unción de los enfermos. Entendamos, el ministro es Cristo. Y para eso se quedó Jesucristo con nosotros hasta el final de los tiempos. Para que no le falte a ningún cristiano la salvación de su alma. Y Dios, que es todopoderoso, puede utilizar instrumentos indignos, pero es Él, repito, el que lleva a cabo los sacramentos. Él. Tratemos de entender esto, mis hermanos, porque van a venir momentos muy duros de persecución, de circunstancias extraordinarias. Y les repito lo que les decía yo anteriormente. Durante la persecución en México, que no se podían encontrar sacerdotes, los mataba el gobierno. El matrimonio se hacía con 2 testigos nada más, porque los ministros del santo matrimonio son el novio y la novia. Basta que hubiera 2 testigos y era matrimonio por la iglesia, sacramento, sí señor. Y les hablaba yo de los ministros, fíjense la palabra, extraordinarios de la Sagrada Comunión, que no es nada nuevo. Desde el inicio de la iglesia, durante las persecuciones, los laicos, los niños llevaban la hostia. Aquí en Tijuana, durante la persecución religiosa, el sacerdote vivía en San Isidro, California. No podía pasar la frontera, no lo dejaban pasar las autoridades de la aduana mexicana. Y entonces una familia de Tijuana iban a San Isidro y llevaban un niño inocente, y ese niño recibía del sacerdote el copón con las hostias consagradas y lo escondía. Pasaban la línea fronteriza de Estados Unidos y México y llegaban a la iglesita de la calle Segunda de madera, donde está ahora la Virgen de Guadalupe. Y el niñito con su mamá entraba y subía al altar y ahí dejaba el copón. Y entonces ya un caballero, el sacristán, les daba la Sagrada Comunión a las personas de Tijuana. Eso es antiquísimo. Se habla de San Tarcisio, que fue martirizado, pero él consumió todas las hostias. En tiempos de persecución, eso se permite, ¿sí? Ya les decía también los requisitos para la Santa Misa. En tiempos de persecución, en tiempos de circunstancias extraordinarias, no hay cáliz, no, porque estás en la cárcel,
por lo que sea. No hay cáliz, no. ¿Qué usaban? Una cuchara con poquito vino. No hay hostias grandes como esta. ¿Qué usaban en aquellos tiempos aquí en México? Las medicinas venían encapsuladas en hostia, en pan, en obleas. No existía el plástico. Eran comestibles, higiénicas, pedacitos de esa envoltura de medicinas que eran hechos con harina y agua, hostia. Con esos pedacitos se celebraba la Santa Misa, con ornamentos y todo. No, hijo, pues ¿cuáles ornamentos? Entiéndelo, con que fuera sacerdote, porque son persecuciones. Preparémonos para este tiempo. Tal vez no con ametralladoras. La persecución ya no va a ser crear mártires. El demonio es muy listo porque sabe que la sangre de los cristianos es semilla. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Lo que quiere el demonio es hacernos renegar de nuestra fe y que nos quedemos sin sacramentos. El día de hoy, la astucia del demonio y de sus cooperadores se dirige a que desaparezca la ciencia sagrada, que todos los sacerdotes sean herejes, sean ignorantes, burros, como siempre les he dicho, que no sepan latín, que no puedan entender, que no puedan defender la Iglesia. Y eso ya lo han conseguido en todo el mundo. Por eso es necesario proteger el bien de las almas, protegiendo los santos sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Luego hablaremos del orden sacerdotal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.